Chevrolet Aveo con problemas de encendido en frío. Presenta contraexplosiones, demora en encender, pero si se calienta un poco enciende sin problema. Vamos a apreciar la siguiente falla. Bueno. Canal número 2 corresponde al control para el inyector, canal número 1 el control para la bobina y el canal número 3 corresponde a la señal de nuestro sensor CKP. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo y el por qué el vehículo contraexplosiona en frío? Vamos a observar en el osciloscopio que el pulso del inyector tiene una secuencia, pero al momento que se genera la contraexplosión, y es algunas veces que comprobamos y realizamos esta pruebita, el control para la bobina, vamos a hacerlo por acá, ya, el canal amarillo, no sé si se puede apreciar, tenemos un ineficiente control por parte de la computadora empieza a sobresaturar la bobina, toda esta parte, le deja un gran tiempo con un tren de pulsos negativos y hasta que a la final se genera una pequeña chispa, y en efecto esto al momento de encender el vehículo va a generar una desincronización y por consiguiente, ¿qué es lo que va a suceder? Va a contraexplosionar. La señal del CKP es demasiado pequeña, es un dato a considerar y por lo cual para esta falla vamos a optar por cambiar el sensor CKP. Aquí tengo nuevamente la comprobación, señal del CKP, pero vean qué es lo que sucede con la computadora y el control para la bobina. Tenemos un poquito más de comprobaciones. Aquí tenemos una comparativa entre inyector, que es el de color amarillo, y el control para la bobina. Inclusive hay veces que se llega a trabar el motor arranque. Vean, la computadora coloca un tren de pulsos, los cuales no están para nada bien, hacia la bobina. Esto podría generar que la bobina se sobrecaliente, sobresature y se queme. Y adicional al problema que tenemos en encendido. Vamos a darle por última vez con una calibración de 1 voltio. Demos el arranque. Ya, y el vehículo encendió. Con un poco de dificultad, tal como apreciar. Hay veces se enciende y otras veces no se enciende y genera una contraexplosión. Contraexplosiones por lo general suelen ser por ineficiencias, mucho combustible o falta de combustible. Pero en este caso, si observamos la calibración del osciloscopio es 1 voltio por división, la señal del CKP es demasiado pequeña. Podría estar por allí el problema. ¿Ya? Vean esta señal. Es demasiado pequeña. Y también a partir de lo que la señal es muy pequeña, podríamos llegar a asumir que la computadora llega a generar este problema en el control para la bobina. Vean, pulso para inyector, tenemos pulso para la bobina, pero tenemos un tren de pulsos para la bobina. Todo este tiempo es una etapa de carga o de saturación de la bobina que está coloca y quita la masa, coloca y quita la masa, coloca y quita la masa, y hasta que al final tenemos un chispazo. Vean, después de aproximadamente, vamos a medir el tiempo de saturación de la bobina, que es aproximadamente de 175 milisegundos. Es demasiado tiempo de saturación. En efecto, la bobina podría llegar a quemarse con el tiempo. Sobresatura, 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 y hasta que luego podemos apreciar que el sensor CKP comienza a dar una señal muchísimo más legible, que está dentro de los rangos. Por lo general, cuando damos arranque, la señal del CKP pico debería superar al 1 voltio. En este caso no tenemos ni medio voltio de pico. Vean. Y cuando encendió, cuando la computadora comenzó a colocar una correcta sincronización entre control para la bobina, canal amarillo, y control para inyectores, el canal número 2. Vean, control para bobina, control para inyectores, control para bobina, control para inyectores, y el vehículo se encuentra encendido. ¿Ya? Vamos a optar por cambiar el CKP y continuamos con la prueba que estamos realizando, con la comprobación. Es que este problema no se corrige en el canal número 1, lo que corresponde al control para la bobina, muy probablemente sea un daño de computadora. Estamos reemplazando el sensor CKP y ahora vamos a comprobar cómo actúa la computadora en coordinación del control para la bobina como también para inyectores. Bueno, estamos monitoreando tan solo bobina, el cual es el canal número 2, y la señal de nuestro sensor CKP, la cual es muy diferente. Ayúdenme a arranque, por favor. Vamos a... Ya, perfecto. Vamos a medirlo. Perfecto. Vamos a realizar un pequeño análisis. La señal, al momento que nosotros comenzamos a dar arranque, ya, nos vamos a ir acá, inmediatamente tenemos una señal que de pico a pico oscila entre 1.68 voltios.
Vamos a acercarnos. Vean, en los primeros arranques, una señal que va pico 1.68 voltios. Luego comienza a generar más revoluciones. Antes de que encienda, la señal se va incrementando a 4 voltios. Y una vez que encienda, la señal ya tiene un pico de 11 voltios a 12 voltios. Inclusive, de paso aprovechemos el video y dejemos esta pequeña evidencia. Cuando nosotros aceleramos, el voltaje del sensor podría superar a los 20 voltios. Vamos a ver. Voltaje máximo 6 voltios, mínimo 1.6. Aceleramos. 17.6 voltios como voltaje máximo. Esto no le ingresa a la computadora. Efectivamente tenemos un circuito preparador de señales, la cual atenúa la señal, y la señal que va a estar recibiendo el micro es aproximadamente de 1.5 a 1 voltio. Pero imagínense que era lo que sucedía anteriormente. El sensor CKP estaba dando una señal demasiado pequeña, demasiado corta, y a consecuencia el vehículo se generaba, se comportaba de una manera bastante errática, colocando o sobresaturando la bobina.